Una vez que subo el volumen del micrófono, volvemos a estar conectados. Ahora sí, estamos entonces nuevamente y continuamos, Elena, Natalia, con el desarrollo de este Pensar en Nada del día de hoy. Nos vamos para una nueva columna de comunicación y medios en el día de hoy. Y si te parece, vamos a charlar un ratito con Fabián Mazzoni. Él es el director de la radio de la Universidad Nacional de Moreno, a quien ya vamos a saludar. Buenos días, Fabián, te saludamos. Te saludamos, Elena. Te saludamos, Fabián, Elena y Diego de Pensar en Nada. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Fabián. Un gusto poder charlar estos minutitos con vos para nuestra columna de comunicación y medios. Y bueno, la convocatoria venimos repasando varios medios de comunicación acá de la zona oeste y nos parecía imprescindible tener la voz, la historia, la experiencia de, en el caso de ustedes, una radio universitaria. Queríamos, bueno, en principio que nos cuentes cómo surge este proyecto, desde cuándo está la radio. Bueno, el proyecto surge más o menos en paralelo con el surgimiento de la universidad, allá a mí me convocan en el 2011, me cuentan un poco la idea de desarrollar una radio universitaria, y bueno, y ahí se fueron dando toda una serie de pasos que fueron un poco lentos, porque primero hubo que me tuve que dedicar a toda la parte legal, hacer todos los trámites pertinentes para la adjudicación de la radio, de la frecuencia. Es como muy engorroso toda esa parte, pero bueno, estaba el viento de cola de la decisión en aquel momento de crear radios universitarias, con lo cual el camino estuvo bastante allanado y fue bastante rápido el desarrollo de ese proceso. Y después vino, bueno, toda la parte de la compra de equipamientos, de ir tomando decisiones en cuanto al montaje de la radio, la antena, la potencia que nos asignaron, la problemática de los medios de comunicación del conurbano, que tienen una dificultad producto de lo atestado que está el dial, y la pelea en cuanto a, bueno, a cuál va a ser la frecuencia y la potencia que te dan. Y ese es todo un tema que por ahí daría para hablarlo en un apartado, porque es un problema que todavía no tiene solución. Pero bueno, tuvimos la pericia por un lado nuestra y la fortuna de haber logrado un espacio en el dial bastante limpio. Uh-huh. Y eso nos permitió, en paralelo, ir armando el proyecto y ir tomando decisiones en cuanto a qué tipo de radio íbamos a hacer, Uh-huh. producto de, bueno, de tener un diagnóstico bastante preciso de lo que es el panorama de medios en la zona, específicamente en Moreno, y bueno, y tomar decisiones nosotros en cuanto a cómo nos queríamos posicionar dentro de la oferta, dentro del menú de radios de la zona, específicamente del distrito. Y bueno, tomamos la decisión de hacer una radio con un perfil cultural, de difusión artística, de divulgación científica, abstraernos un poco de la actualidad coyuntural periodística por varios motivos. Uno, porque nos parecía que la radio universitaria tenía que aportar otra cosa, no desde el Uh-huh. punto de vista elitista, pero sí, agregar a la oferta de medios de Moreno una propuesta que tuviera que ver con ofrecer otro tipo de contenidos, Uh-huh. teniendo un respeto sublime por lo que es el tratamiento de la información local, que requiere tener un plantel de gente preparada, muy informada, y Uh-huh. nos parecía que eso estaba bastante bien cubierto por otros medios, y no nos parecía
que tuviésemos que salir a competir en esa línea. Entonces, bueno, nos dedicamos y tuvimos tiempo para ir preparando en paralelo, porque la radio se pone en el aire recién en el año 2017. Entonces Claro. tuvimos bastante tiempo como para ir preparando contenidos, ir tomando decisiones, ir hablando con gente de radios de universidades de otros lugares, ir sacando nosotros nuestras conclusiones en cuanto a lo que teníamos que hacer. Y bueno, y Ujú. ahí estamos en el aire del 88.7 desde hace ya 4 años. Exactamente. Fabián, bueno, primero preguntarte si ese caño es de locutor o no, si lo tenés No, trabajado. No. Bien. no lo tengo trabajado. Es una cuestión simbiótica. Bien. Sí, digamos No, que sí. bien, buenísimo. Bueno, nada, y después de pensar en nada, saludamos todo lo que tiene que ver con lo que estabas comentando, todo lo que esté relacionado con la pluralidad de voces. Sabemos que este tipo de proyectos, por eso hemos estado hablando ya hace meses con distintos proyectos de radios públicas, radios comunitarias, y por eso también nos parecía muy interesante tener la voz, la historia, el trayecto, la recorrida de una radio universitaria, sobre todo en lo que es el oeste de la provincia de Buenos Aires. Recordábamos nosotros en otra oportunidad, y lo volvemos a hacer en esta, que es una de las puertas que abría la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, sancionada ya por el 2009. Recordamos que antes de esa ley estaba el decreto ley de la dictadura 22285, y bueno, y esto la importancia de que para la pluralidad de voces, incluso los sindicatos, los municipios, las escuelas, pudieran tener también su espacio de radio, por ejemplo. Contanos un poquito más, te estaba escuchando y me preguntaba, los programas, los proyectos que salen por la radio, ¿son únicamente de estudiantes universitarios o también está abierto a la comunidad que presente proyectos de programas de radio? No, a ver, la programación de la radio está hecha en una gran parte por nosotros, por el equipo de la radio, que somos 7 personas, 4 personas de manera estable y 3 personas que colaboran. Eh, Algunos proyectos de alumnos, teníamos una tira de programas en vivo que no está saliendo producto de la pandemia y Claro. esperemos que pronto lo podamos retomar. Y Ujú. hay algunos programas enlatados hechos por los alumnos que son producto de la producción de la materia comunicación radiofónica, que es del 4º año de la licenciatura en comunicación social y de la cual yo soy el titular. Ajá, Entonces, bien. esa materia termina en una parte con un proyecto de un programa de radio que fue mutando en cuanto a su formato. La materia, bueno, yo estoy dando esa materia desde el año 2013, 2014, con lo cual venimos acumulando cierto tipo de material producido por los alumnos. Algunos son documentales temáticos sobre personajes o historias vinculados con la zona. Y en el último tiempo nos dedicamos a armar un formato documental que se llama Historias de por acá, que no es otra cosa que la historia oral del distrito en la voz de personas de cierta Ujú. edad que viven en el distrito y que cuentan su historia de vida, cuentan la historia de su barrio, su recorrido personal, rescatan lugares, personajes, vecinos, y bueno, y eso se va armando un mosaico de historia de la zona que a nosotros nos parecía muy interesante como aporte de la universidad, porque viste que los distritos como Moreno, Merlo, Morón, o sea, se pierden en la anomia de alguna Ujú. manera, porque son ciudades que han sido pueblos y que han crecido mucho y que producto de la inmigración de países limítrofes y de las provincias de nuestro país, y no hay una historia escrita del distrito
que refleje aparte cuestiones más cotidianas. Y nos parecía que Claro. ese era un aporte que a mí me parecía que era interesante, y bueno, y esos son algunos de los programas que están hechos por los alumnos. Muy interesante lo que contás, Fabián, y además me imagino, pensando en esto de, valoramos también acá desde Pensar en Nada esto de las universidades que se han abierto en el conurbano, porque entendemos también que es importante esto que decías vos, ¿no? Además de que hay historias no contadas, también es importante que los protagonistas sean y los estudiantes lo tengan más accesible, y no que el único lugar de estudio o para experimentación sea irse a la ciudad autónoma a estudiar o a tener este tipo de experiencias. Y por ejemplo, yo como docente de escuelas secundarias, me parece, y te pregunto a vos, muy importante, mismo para los pibes, ¿no? Que están estudiando, que están terminando sus estudios secundarios, incluso teniendo en cuenta que hay una orientación que es la de los bachilleres en orientación de comunicación, que también se tenga en cuenta incluso hasta como una salida laboral. Importantísimo que haya una carrera como la licenciatura de comunicación en la universidad, y digo, es un plus muy importante esto de tener también la propia radio en la universidad, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Yo te podría contar muchas cosas al respecto. En principio, porque yo soy nativo de Moreno, estudié comunicación en la época en la que hacía ese recorrido que vos decís. Tenía que viajar en tren Ujú, todos los días a Capital, estudiar allí, claro. conozco el paño, conozco el desarrollo de los medios en la zona. Y en ese sentido yo me paré siempre, viste que los medios de comunicación zonales que nacieron a mediados de los 80 recibieron cierto tipo de denominaciones diversas de acuerdo a el aspecto que vos eligieras para definirlos. Como estaban por fuera de la ley, aquella ley de la dictadura que decías vos, se las llamaba Ujú, radiotruchas, en principio, porque claro. no estaban bajo el marco de una legislación. Después se las llamaba Ujú, radiosonales de acuerdo al lugar donde estaban enclavadas. Después se las llamaba radios libres porque tenían cierta independencia de los conglomerados poderosos de medios, y eso suponía que le daba cierta autonomía en cuanto al tipo de mensaje y al contenido de la comunicación. Eh, pero hubo una definición que a mí fue siempre la que más me gustó y donde yo me quedé parado desde siempre, que es radios alternativas. Esa fue la claro. definición que a mí siempre más me gustó, porque se presentaban como una alternativa a lo ya instituido. Cambiábamos la forma de hacer comunicación en cuanto a los formatos, en cuanto a los mensajes, en cuanto a los oyentes y a los escuchas, y acá hago una diferenciación porque me parece que es clave. Que una cosa son los oyentes y otra cosa son los escuchas. Hacemos una radio que es básicamente para escuchas. Tiene Ujú, momentos de oyentes, pero fundamentalmente nosotros pensamos que hay una estereotipación de que la radio, bueno, viste, tiene horarios. Hay determinados horarios donde nosotros nos imaginamos a la persona que está del otro lado, que está haciendo determinada cosa. ujú. Antes era más fácil hacer eso, ahora es más difícil porque es diverso, y nosotros nos imaginamos que, bueno, que, qué sé yo, a las 2 de la tarde no toda la gente está en actividad a mil sin poder sentarse a escuchar la radio. Pensamos que hay grandes minorías de personas que sí, que a lo mejor a las 2 de la tarde se pueden sentar a escuchar algo más elaborado que requiere de más atención. Y Ujú, apostamos a eso. Eso por un exactamente. lado. Y después, bueno, yo tengo muchos años de experiencia como docente y conozco la zona y sé la enorme dificultad que hay en la zona en cuanto a que los medios se constituyan en lugares de laburo. Esto es que Ujú, los medios contraten gente a la que le paguen un sueldo. claro. Entonces, bueno, también en base a esa experiencia tratamos de formar a nuestros alumnos, que no son todos pibes, hay gente mayor también,
como para que tengan herramientas para desenvolverse de manera diversa en un esquema complejo de medios de la zona. Tal cual, tal cual. Bueno, buenísimo Interesante el repaso. Sí, 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 la verdad un placer haber tenido esta charla con vos, Fabián. Nos quedan muchas cosas porque uno se le va ramificando las preguntas, las ideas, pero nos quedamos sin tiempo. Si te parece, lo dejamos para otro momento y te agradecemos el contacto del día de hoy. Bueno, cuando quieran. Bueno, muchas gracias y un gusto poder charlar con ustedes. Muchas gracias. Abrazo gigante, hasta la próxima. Bueno, muchas gracias. Gracias, buenas tardes, abrazo a todos. Abrazo. Fabián Mazzoni, director de la radio de la Universidad Nacional de Moreno.